La actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive Sano, hablando con los expertos. Continuamos con el desarrollo de su espacio Vive Sano. Ahora vamos a hablar con un experto porque la salud integral tiene una parte esencial en lo que comemos. Dicen por ahí que somos lo que comemos y para ello el doctor Aarón Marrero va a hablar con nosotros de qué importancia tiene la nutrición para el desarrollo de una vida saludable. Doctor, buenos días. Hola, Elizabeth, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Qué Doctor, bueno. en este primer espacio que estamos entregando a nuestros televidentes, hemos tratado el tema de la salud integral y parte esencial, como decía al presentarlo, es la nutrición, lo que comemos. ¿Cómo manejar en esos primeros años la nutrición de los niños para que sean adultos saludables? Ok, mira, hoy más que nunca la nutrición tiene una importancia muy relevante en lo que es la salud y el cuidado del ser humano. Antes la gente esperaba enfermarse para procurar buscar una salida o una medicina a su enfermedad. Hoy estamos hablando más de prevención. O sea, la medicina está enfocada en cómo prevenir una enfermedad antes de que cómo curarla. Y bueno, si vamos a prevenir enfermedades, ya la gente estaba hablando no solamente de la nutrición en el ser humano ya crecido, sino en el embarazo. Entonces, en la primera etapa de la vida, hablando de eso, como se respondió a tu pregunta, ya se habla claro de que un niño, por ejemplo, necesita ser amamantado por los primeros 6 meses. Muchas mujeres se preguntan, ¿por qué amamantar? ¿Por qué voy a dar el seno cuando realmente puedo tener una fórmula que va a nutrir a mi niño y con eso yo voy a procurar pues mantenerme en una condición estética mucho mejor, porque la mujer se preocupa mucho por cómo se ve. Sí, y los mitos que hay, de que si amamantas te vas a deteriorar, y eso no es cierto. Y no es cierto. De hecho, mira, la mujer cuando está en la etapa de embarazo comienza a acumular mucha grasa en su cuerpo, y esa grasa se está acumulando con un propósito, y ese propósito es que cuando comience a amamantar al niño, pues entonces va a comenzar a dar de esa grasa que tiene acumulada. La leche materna es rica en grasa. Casi un 50% de la leche materna es pura grasa. Entonces, ¿por qué tanta grasa? Bueno, porque el niño realmente lo necesita. Un niño consume mucha caloría y realmente necesita mucho alimento. O sea que cuando una mujer está amamantando a su criatura, de hecho está contribuyendo a su figura, está contribuyendo a que comience a adelgazar, a que se vea mucho más esbelta, y a la vez está cuidando también a su niño porque está dándole una nutrición que le va a ayudar a mantener una defensa alta al niño. Entonces, es un conjunto de cosas entre lo que le aportas de nutrientes y además el apego afectivo que creas con tus hijos. Claro, y que como tú hablas bien claro, la parte de integral, hay que entender que cuando uno, por ejemplo, ve un plato, pues uno se preocupa cómo se ve ese plato y lo que tiene. O sea, es la parte visual junto con el gusto y la parte que realmente, la parte nutritiva del plato. Así mismo cuando una madre toma a su niño, lo pega al pecho y lo amamanta, pues el niño puede sentir ese calor materno y va dándole ese afecto y el niño se va acostumbrando, ¿verdad? A que esa es su madre, a que lo está cuidando, a que lo está añoñando, y eso es parte también de lo que es la salud. Lamentablemente a veces hay familias que no tienen esa filosofía de vida, de comer saludable, de tener hábitos apropiados para nuestra salud. No aprendemos, sino copiamos lo que vemos de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Cómo desaprender esas costumbres para inculcárselas a nuestros hijos? Claro, eso es muy importante, lo que hemos aprendido. Una vez escuché un profesor decir que cuando uno va a aprender, o sea, cuando uno adquiere un nuevo conocimiento, lo que hay dentro de nuestra mente es como una guerra de lo que ya hemos aprendido con lo nuevo. Y entonces tenemos que decidir qué tomar y qué dejar. Y hay que decir que la parte de la cultura importa mucho. Cuando nos enseñan a comer una cierta cantidad de comida, empezando por ahí, la cantidad de comida. Hay muchas veces que en la casa se le educa a un niño a que, mira, esta es la porción que tú te vas a comer. Y comenzamos a aumentar la porción y él se acostumbra a que tiene que comer mucho. Entonces ya tiene una mentalidad de que cuando se le van a servir, si la comida es poca, dice, no, pero yo no voy a comer eso. Se acostumbra el estómago a esos volúmenes de comidas muy grandes. Exacto. Y puede retribuirse a raciones pequeñas después. Sí, podría hacerse. Yo de hecho hablo mucho sobre el tema de la parte de la psicología en la alimentación y se está hablando mucho de nuestra mentalidad o la forma en que entendemos cómo debemos comer. Una persona que se acostumbra a que tiene que comer mucho porque fue lo que le enseñaron, es muy probablemente que sea una persona gorda en el futuro o obesa. Mira, cuando uno se acostumbra a comer poco, hay veces inclusive que una persona cuando le sirven poco, se come la comida y
y aunque pueda tener hambre quizás 2 o 3 horas después, al principio de la comida no comemos mucho porque ya tiene la costumbre de que debes comer una ración moderada y eso es lo más sano. Pero muchas veces nos acostumbramos a tener un gran plato de comida y hay veces gente que dice, no, si tú le vas a servir, me vas a servir, tiene que servir como un hombre. O sea, se entiende de que el hombre tiene que comer mucho en cantidad con grande. moña, como decimos sí, popularmente. con moña en el arroz. Entonces, eso va afectando ya la forma en que comemos solamente con la cantidad. La otra parte es la calidad de la comida. O sea, ¿cuáles alimentos nos acostumbramos a comer? En nuestra cultura, la comida grasosa es una comida que predomina. Si no hay grasa en la mesa, se entiende que ese día no se ha comido. Sí, no, tiene que haber grasa. O sea, comer con grasa es como un estado que refleja inclusive la economía familiar. O sea, mientras más grasa hay, más carne, con más salsa, pues las cosas están mucho mejor. Okay. Y el arroz, por ejemplo, la gente lo pide que sea brillosito. Que esté cargado de grasa. Sí, y es exactamente cargado de grasa, con mucho más aceite. Entonces, esa parte también de lo que hemos aprendido debe desaprenderse. Y hoy más que nunca hay muchos programas que hablan de nutrición, hay mucha información sobre la nutrición y hay una cultura que se está desarrollando, una cultura fitness, de la gente estar en forma, de la gente hacer ejercicio, de la gente mantenerse saludable, que es algo que está aportando mucho y que es muy bueno. Esa costumbre que se está adoptando de tener una vida saludable, de tener una figura fitness, como usted dice, ¿dónde está el margen de que ya sea una obsesión? Porque también están los dos extremos, el que no se cuida y el que se quiere cuidar en demasía y se puede exponer a degeneración de problemas ya de anorexia, de bulimia y demás. Claro, mira, esos problemas así mayormente se dan en personas que antes han sido obesas. Y normalmente cuando una persona tiene sobrepeso, está obeso y se preocupa por su estado, comienza a rebajar y entonces entra en una condición donde entiende que como quiera, aunque ha llegado a su peso ideal, se ve obeso, se ve gordo y entonces comienza a perder mucho más peso. El otro día estaba tratando una paciente que a la verdad ya estaba en un grado de desnutrición. O sea, había perdido tanto peso que se veía un poquito débil, vamos a decir que para conocimiento general como demacrado, ¿eh? Se veía muy delgada y aún así tenía que seguir perdiendo peso y estaba en unos tratamientos allá para perder peso. Lo primero que hubo que hacer fue tratar la parte psicológica para que ella entendiera que ella ya estaba en su peso normal y que de hecho estaba un poquito por debajo de lo que es su índice de masa corporal. En la parte de que hablamos ahorita de la cultura, de nuestra cultura, del hábito de comer, hay varias corrientes. Hay corrientes que dicen que nuestra bandera dominicana, arroz, habichuela y carne, no tiene los nutrientes suficientes. Otras corrientes dicen que sí, que tiene los carbohidratos, las grasas necesarias que necesitamos. ¿Cómo reestructurar esa forma de combinar lo que comemos al día a día? Porque también de desenganchar un hábito no es cuestión de un día ni de dos. Claro. Entonces, ¿cómo desenganchar y cómo recomponer lo que comemos día a día y que sea saludable para nuestro organismo? Mira, la bandera dominicana de hecho yo la encuentro muy buena. Tú tienes ahí arroz, que tiene carbohidratos, tú tienes habichuela, que es una fuente importante de proteínas, y también la carne, que tiene proteínas y grasa. Y muchas veces la bandera no termina ahí, sino que la gente le agrega sus ensaladitas, lechuga, tomate, y quizás frito, y siempre se le enriquece con un guineo, que es algo típico de aquí. ¿Es apropiado, doctor, poner un guineo maduro en la comida? Bueno, fíjate algo, en realidad lo que más importa cuando uno está comiendo es la cantidad que tú vas a ingerir en cada porción. O sea, lo que quiero decir es que cada vez que comemos debe haber un balance de los carbohidratos, las grasas y la proteína. Eso es lo más importante que hay. Sin importar qué tipo de cosas comemos, pero mientras más variada sea la comida, mejor. Okay. O sea, mientras más variedad tú tengas, es mejor para ti. Y claro, el hecho de que tú comas una fruta en la misma hora de la comida no hace daño, o sea, es carbohidrato simplemente. Y es un carbohidrato que es muy sano y que es importante que ingiramos frutas, porque aparte de los carbohidratos hay proteínas, hay vitaminas que incluyen las frutas. ¿Cómo combinamos, ejemplo, una ensalada con un plato de arroz y habichuela? ¿Me lo como todo junto en el plato o debo ponerlo por separado? Eso es importante. Tú sabes que en nuestra cultura, y más en Latinoamérica, los platos que se han desarrollado, dicen por ahí que es una cultura de hambre y por ende la gente suele mezclar todo lo que queda y comérselo. En culturas ya europeas, la gente no mezcla la habichuela con el arroz como lo hacemos nosotros. O sea, si es un guiso de habichuelas, se come la habichuela aparte y luego el arroz. Se come la habichuela aparte, entonces también el arroz aparte. Pero nosotros mezclamos todas las cosas y realmente hay que decir que de algo se están perdiendo, porque eso es buenísimo. Pero no va a haber una diferencia en que tú te comes el guiso adelante
y el arroz después, si lo tomas en el mismo momento. Hay una regla que habla de que, por ejemplo, si tú te tomas una habichuela, hay algunos aminoácidos que no se encuentran en la habichuela y que están en el arroz, y por ende, si tú lo tomas en un espacio de 2 horas, pues el cuerpo puede dentro combinar esos aminoácidos y formar una estructura proteica mucho mejor. Eso es interesante. Sí. Doctor, vamos a continuar conversando sobre el tema de salud integral luego de una pausa comercial. Ya retornamos. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Continuamos hablando con el doctor Aarón Marrero de IDESIP, quien es médico nutriólogo y nos está dando esas sugerencias, esos detalles preventivos que debemos tener pendiente a la hora de alimentarnos y en nuestro estilo de vida. Doctor, cerramos la parte de la importancia de la nutrición en los primeros años de vida, la parte de la dieta que llevamos diariamente en nuestros hogares. Ahora yo quiero que nos enfoquemos qué evitar comer, cuándo no comerlo y cómo no comerlo. Ok, si hablamos de algunos tips nutricionales, yo creo que lo más importante que debemos hacer es romper la costumbre que tenemos de no desayunar. Eso es algo clave. Cuando uno habla de nutrición siempre empieza con el paciente en el desayuno. O sea, ¿qué es lo que desayunamos? Muchas veces la gente me habla de, bueno, yo me tomo un vaso de agua, me tomo una taza de café y entonces arranco para el trabajo y luego a eso de las 1 o 12 es que vengo a tomar la próxima comida. Un tip para las mujeres es el siguiente: si usted quiere evitar lo que es la flacidez y quiere ponerse tonificada, pues lo primero que hay que hacer es tener un buen desayuno. Cuando usted no desayuna, su cuerpo lo que hace es que comienza a degradar proteínas y entre esas la principal que toma es el colágeno. Y entonces el colágeno, que de hecho es poco en el cuerpo ya cuando pasamos los 25 años, si usted comienza a degradarlo, pues entonces va a tener mucha flacidez en su piel. Así que es importante que usted se desayune. Lo otro es la parte de las meriendas. A veces nosotros no desayunamos y no venimos a comer hasta las 2 o 3 de la tarde. Un desayuno a las 7:30 de la mañana y venimos a comer a las 1 o 2. Y lo que sucede con eso es que cuando pasa tanto tiempo sin comer, pues entonces uno acumula mucho ácido gástrico, tiene mucha hambre, se acumula mayor cantidad de ansiedad y entonces lo que hacemos es que damos un atracón de comida y nos servimos ahí 5, 6, 7 cucharones de arroz y carne y nos los comemos todo porque pues ya tenemos mucho tiempo sin comer. Ahora, si podemos darle al cuerpo eso de las 10, 10 y media, una fruta o una galletita, algo que lo sostenga, un tentempié, pues cuando llega la hora de la comida, pues estamos mucho mejor. Estamos mucho con menos estrés, menos ansiedad, menos hambre y la forma en que comemos va a ser más moderada. ¿Qué evitar en el desayuno? ¿Qué podemos evitar en el desayuno? Mira, el desayuno es una parte rica. En vez de ser un desayuno pobre, puede ser un desayuno rico. Si hay algo que a usted le gusta y que quiere hacer un tipo de desorden, hágalo en el desayuno. ¿El desayuno se permite todo? Sí, en el desayuno somos más permisivos porque en el desayuno tú vas a consumir toda esa energía. Y lo puedes hacer y comerte una dona, lo que tú quieras comer que sea dulce, que te agrade en el desayuno. Ahora, cuando viene la parte de la cena, tenemos que ser más estrictos con eso. No quiere decir que debemos entrarle a todo. Es bueno que entendamos que hay tipos de comida que no debemos ingerirla. Por ejemplo, las bollerías, que es lo más dañino que hay. La bollería es cuando tú tomas algo frito y le agregas también azúcar. Qué difícil. Por ejemplo, un churro, que a la gente le encanta. Ay, pero me encantan los churros. Son buenísimos. Claro, es frito y tiene azúcar. Yo creo que no hay cosa más buena que esa, que esté frito y tenga azúcar. Tiene las dos cosas que nos agradan. ¿Por qué es que lo que nos hace daño es tan bueno, doctor? Sí, es una realidad. A veces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué verdaderamente las cosas así que son tan deliciosas muchas veces son cosas que hacen daño? Es que tendemos mucho a lo que es la parte de la grasa y de los azúcares. Pero también Dios ha puesto ahí un autocontrol, un dominio propio, donde tú puedes disfrutar de las cosas en una cantidad moderada sin hacerte daño. Hablamos que el desayuno es permitido, es como esa luz verde para iniciar el día y que podamos darnos permiso a veces de cumplir caprichos que tenemos. Si algún permiso podemos darnos sería en el desayuno. Entonces, usted dice que en la cena sí hay que tener un control, un régimen especial. Las meriendas y el almuerzo, ¿cómo lo manejo? Bueno, la parte de la merienda puede ser algo moderado. En lo que tiene que ver con el almuerzo, ya cuando uno toma una merienda, un desayuno, luego una merienda, y cuando vamos a tapar almuerzo, si usted lo hace, se va a dar cuenta que va a tener menos hambre, por ende va a comer menos. Y es importante lo siguiente, hay gente que cuando come está al frente del televisor, y entonces si usted come mirando el televisor va a comer más. Se han hecho estudios de eso y se nota que la gente se distrae más cuando está mirando el televisor y sin saberlo puede comerse una gran cantidad de comida, porque está entretenido y simplemente está comiendo y como que no entiende bien las señales que está dando el cerebro de ya estoy satisfecho.
Entonces continúa comiendo y por ende la gente que come mirando el televisor son gente que van a tender a la obesidad. Aparte de ver el televisor mientras comemos, ¿qué otro hábito hay que evitar mientras se come? Mientras que debemos evitar el tragar los alimentos sin masticarlos. Uno de los tips más fáciles que tenemos para una gente que quiere rebajar es, si usted va a comer algo, mastíquelo varias veces. Ayuda a su digestión, evita dolores estomacales y por ende va a comer menos. ¿Por qué? Porque al durar más tiempo masticándolo, su cuerpo va recibiendo el alimento y los ácidos gástricos toman mucho más tiempo en digerirlo. Entonces el cerebro manda una señal donde dice, ya yo tengo la energía necesaria, o sea, lo que necesito, por ende no necesitas comer más. Estamos más pendientes de esa señal que nos manda nuestro cerebro y por ende dejamos de comer. Pero si comenzamos a comer mucha comida y la tragamos, entonces mandamos una gran cantidad de comida al cuerpo y entonces ya cuando él manda la señal de estamos llenos, ya es muy tarde. Por eso hay gente que cuando come de esa forma se siente luego que se está explotando y es porque realmente entró demasiada comida. Okay. De oída estamos acostumbrados a repetir que no se toma agua mientras se come. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, la parte de no se toma agua, esa parte es bien discutida. Mucha gente lo que opina es que cuando se ingiere agua, pues los ácidos gástricos se diluyen y entonces se alcalinizan. Al ser menos ácido, que eso es la palabra, al ser menos ácido, lo que va a suceder es que la digestión va a ser un poquito más lento, más difícil para el cuerpo. Pero en estudios que se han hecho no se ha demostrado algo como eso y no podemos decir que realmente el tomar agua puede hacer daño, pero sí es muy recomendable que, en mi opinión, que cuando usted vaya a comer, pues tome la menor cantidad de agua posible. Recuerden que el agua es un alimento, pero es un alimento vacío, no tiene un aporte vitamínico ni mineral. Y si usted está comiendo es importante que la comida sea de calidad y que la cantidad de agua que usted tome pues sea una racionada. ¿Es cierto que antes de empezar a almorzar, si uno ingiere un vaso de agua, siente una sensación de saciedad en el estómago e ingiere menos alimentos? Sí, claro. Hay que recordar que el agua, aunque sea un líquido, ocupa un espacio, ocupa un volumen. Y hay que decir que el estómago tiene cierta cantidad de comida que puede tolerar. Entonces, si iniciamos tomándome, por ejemplo, un vaso o 2 vasos de agua, ciertamente, yo voy a producir una sensación de saciedad. Y si yo realmente quisiera, de alguna u otra forma, comer menos, por eso es que existen tips como de un agua de avena. Y la gente dice, ¿pero por qué un agua de avena? Sí, claro, sí funciona porque la avena, de hecho, son como unas capas. Claro, no avena en polvo, sino me refiero más a esa avena que está un poquito más cruda. En hojuelas. En hojuelas. Y esas hojuelas lo que van a hacer es que van a cubrir un poco, van a revestir la pared del estómago y por ende van a dificultar lo que es la absorción y la digestión de los alimentos. Entonces, yo por ende me voy a sentir más lleno. Y es una fibra natural que ayuda a la limpieza. Claro. Entonces, de hecho, ese tip sí funciona. Okay. Sí. Nos fuimos del desayuno, la merienda de media mañana, el almuerzo. ¿Qué evitar en la merienda de la tarde? Bueno, en la merienda de la tarde hay gente que tiene 2 cenas y lo confunde con eso. Sí, un sándwich a media tarde, sí, como una merienda cualquiera. Un sándwich a media tarde o las típicas empanadas. Yo no sé por qué a la gente le encanta tanto eso. Salimos del trabajo 5:30, 6 de la tarde y entonces ya de paso nos comemos 2 empanadas o quizás con un vaso de jugo. Y cuando llegamos a la casa, eso de las 9 de la noche, entonces tenemos la verdadera cena, que también suele ser muy recargada en nuestra costumbre. Tenemos que entender que la cena debe ser algo reducido. No es muy bueno que comamos mucho en la cena y es importante que la cena la tomemos a hora temprana de la noche, o sea, entre 7 y 8 de la noche. Cuando nosotros comemos a las 10, 10 y media, 11 de la noche, una gran cantidad de comida, es muy probable que esa comida se aloje como grasa. Es decir, que si cenamos antes de las 8 de la noche no quiere decir que estamos entrados en edad, es que tenemos hábitos saludables de alimentación. Exactamente. Doctor, para recapitular, ¿algunos tips interesantes sobre nutrición para ya cerrar su participación en esta mañana? Ok, es bueno que la gente ingiera frutas y es bueno que ingiramos vegetales. Una de las cosas que más nos refieren los padres con los niños es que sus hijos no quieren comer vegetales y que solamente quieren comer cierto tipo de alimentos, principalmente mucha chuchería, como se le dice a lo que son las picaderas, los snacks. Hay que saber que a los niños les llama mucho la atención los colores. Recuerden que el color rojo, por ejemplo, el color naranja, son colores que llaman a los niños y que es importante que los tipos de vegetales que usted utilice tengan esos colores y que usted permita que ellos se relacionen con ellos y que comiencen a hacer hábito de comerlo. Usted va a tener niños sanos, va a tener niños que no van a tener que ir tanto al doctor, van a ser niños fuertes, van a ser niños que van a tener mayor capacidad de aprendizaje
y eso va a depender de usted, de lo que usted le dé en su alimentación. Y recuerde usted mismo, sea el ejemplo. Si usted come mucho, si usted come muchas cosas con grasa, si come muchas cosas que realmente no son beneficiosas, el niño lo está viendo. Y aunque usted le diga a él, no coma chuchería, come vegetales, y usted lo hace, él va a hacer lo mismo que usted está haciendo. Gracias, doctor, por su participación. Y a ustedes, amigos, gracias por la compañía. Recuerde, quiérase, consiéntase, bríndese tiempo de calidad. La próxima semana estaremos aquí en Vive Sano. Feliz resto del fin de semana.